Amigos, otra semana más con vosotros, un nuevo vídeo. Creo que es un vídeo interesante. Vamos a conversar en torno al Mar Menor. Lo vamos a hacer con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, pieza importante en todo este problema. Vamos a conversar con él, vamos a intentar pues, seguir clarificando, seguir un poco desempolvando todo este problema del Mar Menor. Y bueno, como siempre hemos dicho, dando oportunidad a todos los colectivos, a todos los entes a que puedan aportar su grano de arena o dar su opinión del tema, qué mejor referente que la Confederación Hidrográfica del Segura. Creo que es una entrevista interesante. Notaréis un poco de diferencia en la imagen, pero creo que lo importante no es la imagen, sino lo que se dice en esta entrevista. Vosotros mismos podéis decidir el valor y el contenido de la misma. No os quiero cansar mucho con el tema, solamente lo de siempre, recordaros que os suscribáis, que le deis al me gusta, y que si este vídeo es de vuestro lado, pues bueno, pues lo distribuyáis vosotros, compartáis con vuestros amigos, con cuantas personas que haya oportuna. No os conso más, os dejo y espero que la entrevista sea de vuestro lado. Hasta luego. Bien, pues tengo que dar las gracias a don Mario Urrea, que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, por haber atendido las llamadas de la bitácora. Don Mario, muchas gracias por habernos atendido. Hola, muy buenos días. Bueno, yo solamente para un poco en la línea de ir, que las personas que entren en la bitácora vayan viendo un poco el tema del Mar Menor y que cada colectivo, cada asociación, cada ente pueda, cada uno, pues muy libremente exponer su visión, lo que ve, lo que creen que se puede mejorar, lo que se puede hacer, pues hoy le toca el turno a la Confederación. Pero antes de nada, si no le importa, por favor, aunque haya gente que ya lo conocerá, ¿nos podría hablar un poco de lo que es la Confederación Hidrográfica del Segura? Bien, la Confederación Hidrográfica del Segura es una de las 9 confederaciones que hay en la Administración General del Estado, que dependen de la Dirección General del Agua, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y que tiene, entre otras funciones, pues la protección y el control del dominio público hidráulico. ¿Qué es eso del dominio público hidráulico? Pues realmente son las aguas continentales, bien sean las aguas superficiales o bien sean las aguas subterráneas. Esa es una de las labores fundamentales de la Confederación. La Confederación es un organismo, como digo, que además de esta labor de control y protección, pues tiene la labor de gestión de las infraestructuras hidráulicas, que bien de manera con fondos propios o bien a través de esa Dirección General del Agua se le encomiende, como pueden ser las presas de titularidad del Estado, los canales de riego, etcétera. Y luego también tiene una labor muy importante que es la de planificación hidrológica. Es decir, es el organismo que tiene entre sus responsabilidades la redacción del plan hidrológico de la cuenca como suma de las aportaciones de las distintas administraciones que son competentes cada una de ellas en cada una de las materias de la planificación. Porque a veces se entiende que el hecho de que redacte la Confederación ese plan hidrológico le da todas las competencias y ello no es así. Ella redacta la parte competencial propia, por así decir, y redacta la parte competencial de las otras administraciones en función de lo que las otras administraciones quieren que se ponga en ese plan. Y ese plan hidrológico luego es la ruta que hay que seguir en los 6 años siguientes a su aprobación y que está en el marco de la Directiva Marco del Agua Europea. Es decir, es un organismo complejo para entendernos, porque toca, por decirlo, muchas teclas, vamos a decirlo en términos musicales, y por lo tanto la labor de coordinación, de integración interna ya es compleja, pero además tenemos que coordinar mucho con las otras administraciones.
entiendo, vamos, a mi modo de entender bastante claro de que, como bien ha dicho usted, es muy complejo porque ustedes desarrollan todo, pero luego cada uno tiene que ejecutar en virtud de la parte que corresponde y en virtud de las competencias que tengan. Con lo cual, coordinar eso a veces puede llevar a muchos problemas, ¿no? A veces no, casi siempre. Casi siempre nos lleva a una labor de coordinación muy intensa que se realiza fundamentalmente desde la Oficina de Planificación Hidrológica. Yo fui jefe de Oficina de Planificación Hidrológica del 2004 al 2010 y sé de lo que hablo. Es decir, hay que realizar, sobre todo dentro de los parámetros que fija la Directiva Marco del Agua, que introdujo el tema de la participación pública informada. Es decir, no se trata de hacer una información pública al uso, de sacar en el boletín las cosas y ya me llegarán las alegaciones y entonces yo le respondo. No, no. Desde ese año 2000 de aprobación de la directiva, lo que se hace son las jornadas de participación en la cual, de una manera, digamos, muy interactiva entre el personal funcionario de la administración o de las administraciones, como he dicho antes, es decir, también están las otras administraciones representadas y lo que se llaman las partes interesadas, ¿no? Los distintos actores, tanto desde el punto de vista del medio ambiente, de las actividades socioeconómicas, los propios usuarios que también a nivel individual quieren incorporarse. Entonces, es un proceso complejo en el que no siempre es fácil encontrar un punto de encuentro, un punto de consenso entre las partes y al final pues a la Administración le toca decidir en función de todas esas aportaciones. Y me imagino, por lo que he podido ver en la página web de la Confederación, a todo esto hay que sumarle digamos, la extensión geográfica, porque no solamente se limita a lo que será la región de Murcia, sino también parte de la Comunidad Valenciana y parte de Andalucía. ¿Estoy equivocado? No, no, es así. Nosotros, y Castilla-La Mancha, no se olvide. Ujú, cierto. Son cuatro comunidades autónomas a las que tenemos parte del territorio, en el caso de Murcia, la totalidad del territorio, y por lo tanto hay que también realizar esa coordinación entre cuatro administraciones autonómicas de distinto signo político y por lo tanto con distintos también intereses desde el punto de vista del agua. Entonces eso no es fácil. No, no, está claro. Y además es bueno que muchas veces el ciudadano reciba estos mensajes porque, ya les digo, cuando uno acude a la prensa o a los medios, pues se queda una fotografía muy fija y sale muchas veces no sale el contexto general para poder entender mejor esa información. Yo quería ir entrando un poco en el tema del Mar Menor. Con lo que usted me ha dicho, entiendo que, y si no, si estoy equivocado, corríjame usted, don Mario, entiendo que todo el tema, tanto de acuíferos como de ramblas, como el agua que digamos que va accediendo a la costa, eso es cosa de la Confederación. Efectivamente, lo que se trata del control y la protección de, como he dicho antes, de las aguas superficiales, que en el caso del Mar Menor pues hay una única masa de agua declarada desde el punto de vista de la Directiva Marco, porque es la única que tiene un caudal, digámosle, más o menos permanente, que es la Rambla del Albufón. Y el resto de las masas de agua que hay que controlar y gestionar en este ámbito, pues fundamentalmente son las aguas subterráneas. Con un matiz que yo creo que es importante, y es que desde el punto de vista de la contaminación, en función de la contaminación, si esta es puntual, es decir, se trata de una contaminación localizada espacialmente y con un, digámosle, contaminador identificado, esa le corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura, que en esos casos lo que realiza es el expediente sancionador correspondiente, la orden de cese del vertido, etc. Pero hay otra contaminación, que es la que se denomina la contaminación difusa, que es la que viene, como su nombre indica, extendida espacialmente y que no tiene un actor identificado o individualizado, puesto que viene, en este caso, de los nitratos que se utilizan en la actividad agrícola o ganadera, en la actividad agraria. En ese caso, la Confederación lo que tiene que hacer es determinar
la calidad del agua de la masa subterránea mediante la red de control, que es suya y es su responsabilidad, y en función de los datos reportar a la comunidad autónoma correspondiente, que es la responsable de declarar esa zona, en aplicación de la legislación nacional y de la directiva de nitratos, como zona vulnerable a la contaminación por nitratos. Y una vez que se define ese perímetro o esa zona vulnerable a la contaminación por nitratos, le corresponde a la propia comunidad autónoma establecer el programa de medidas para proteger esas aguas que la luz roja, por decirlo de alguna manera, le ha mostrado la Confederación en el sentido de que se están contaminando. Por lo tanto, hay una interacción muy importante entre las dos administraciones, una desde el punto de vista del diagnóstico de la constatación de la contaminación, que es, en el caso de la contaminación difusa, en la Confederación Hidrográfica del Segura, y otra, que es la que debe de aplicar las medidas para revertir esa situación, que es la comunidad autónoma correspondiente, y que el motivo es claro, es constitucional, es que la administración competente en la agricultura son las comunidades autónomas. Está claro. A todo esto voy viendo que intentando ser objetivo, intentando ver el problema de una forma lo más aséptica posible y sin, digamos, entrar en debates estériles porque al final no van a ningún lado, que efectivamente aquí hay pues dos puntos muy importantes, que es el tema, como usted bien dice, de la Rambla del Albujón, porque me va a perdonar, don Mario, pero aunque este vídeo saldrá dentro de un par de semanas, pero quiero también decir la fecha de hoy, porque es interesante, el 26 de octubre. Hace poco ha llovido un poco en la zona del Mar Menor y ya, bueno, he visto algunos otros vídeos por ahí dando vueltas de algún agricultor que se quejaba, por ejemplo, que en la Rambla de Albujón, pues en las desaladoras y en algún sitio donde tenía que estar un filtrado mucho más de aguas de residuales, pues no funcionaba adecuadamente. Y claro, eso era al final de cuentas un punto de entrada de aguas al Mar Menor. Eso es difícil de solucionar a fecha de hoy, ¿no? Porque me imagino que habrá que investigar, habrá que mandar inspectores, habrá que exigir a los responsables que hagan algunas acciones. ¿Voy descaminado? Bueno, vamos a ver, ha nombrado dos cuestiones que para mí son diferentes. Por un lado, las desaladoras o desalobradoras, que desde el 2018 que entró este equipo de dirección, pues y con anterioridad también venía trabajándose en la línea de clausurar aquellas instalaciones que no tuvieran o que no tuvieran una autorización para su funcionamiento, que eran la mayoría. Y yo me atrevería a decir que en un porcentaje altísimo esas desalobradoras ya no están funcionando. Ya no están funcionando. Alguna puede quedar, que no hayamos sido capaces, como bien dice, de esa labor de inspección, porque es un territorio amplio y los inspectores son pocos, pero yo creo que ese problema está ya agotado y que, como digo, alguna puede haber, pero esa ya no es significativa para el problema del Mar Menor. Otra cuestión diferente son las aportaciones que se puedan realizar con motivo de lluvias, en la cual a las depuradoras le llega una cantidad de agua que es incapaz de tratar y entonces se produce el alivio de la depuradora. En ese caso sí que hay algún vertido, como digo, puntual, en este caso, y perfectamente identificado, pues que es la depuradora que tiene un titular, que es el ayuntamiento correspondiente, que realiza un vertido. En esos casos lo que hace la Confederación es lo que dice la Ley de Aguas y el reglamento, que es tomar las muestras correspondientes, ver si ese vertido se ajusta o no a la autorización en su día concedida y si no es así, pues abrir el expediente sancionador correspondiente y la multa económica que corresponde. Eso es una parte, digámosle, de la consecuencia de lo que hacemos cuando pasa. Pero la pregunta fundamental es decir, ¿y por qué pasa? ¿Y qué podemos hacer para que no pase? ¿No? Entonces ahí, en el caso, hay una depuradora muy concreta, que es la de Torre Pacheco, que periódicamente realiza ese vertido a esa rambla del Albujón concretamente, y evidentemente este problema en parte se solucionaría con un tanque de tormentas, que es una instalación, un gran depósito que recibe esa primera agua de la lluvia
que evita que entre en la depuradora y que por lo tanto no altera el funcionamiento de la depuradora y no se debería de producir ese alivio. Ese tanque, lo que yo sé, estaba proyectado y está en ejecución, está ya adjudicada la obra y entendemos que en un plazo relativamente prudente pues se podrá solventar ese problema con una obra, como digo, que está financiando la comunidad autónoma de la región de Murcia, que es la competente en el saneamiento y depuración. Aunque me gustaría tocar el tema de las infraestructuras, pero lo quiero dejar un poquito más para adelante, me quería centrar ahora en otro tema también muy relacionado con este, pero vamos, que lo hemos comentado al principio, es el tema de los regadíos. Yo tuve la fortuna de poder entrevistar al presidente de la comunidad de regantes de Arcosur y entonces, bueno, ya un poco más o menos me ubicó, porque yo entendía que el campo Cartagena abarcaba todo el regadío, con lo cual todo lo que venía por el campo Cartagena era trasvase, y él me dijo que no, que efectivamente había un grupo de personas que se habían quedado sin derecho de trasvase y otros que, bueno, sí podían hacer uso del trasvase. Entonces, el personal del Arcosur no tiene derecho a trasvase, trabaja con el tema del acuífero cuaternario y además con las aguas superficiales que puedan retomar. Y me comentaba el tema de la desalabradora que tienen ellos, que estuvo funcionando durante un tiempo determinado, pero se le exigió su paralización porque los niveles de la salmuera pues no eran los adecuados para poder ser vertidos al mar y tenían que hacer una segunda desaladora para poder funcionar. Y me comentaba que lo habían conseguido hacer, pero que no podían ponerse a funcionar porque había un poco como un partido de tenis entre la Confederación y la comunidad autónoma con el tema de la licencia. Y claro, al final se sentían ellos como un poco como la pelota en el medio sin poder hacer nada. Bueno, yo ahí con todo mi respeto para los regantes de Arcosur, a los que conozco perfectamente y con los que me reúno periódicamente, los oyentes y televidentes que nos puedan ver cuando esto se emita, tienen que tener claro una cuestión, y es que la Confederación da una concesión de desalación o de desalobración, entendámonos, la desalobración es la desalación de un agua salobre, no de un agua de mar, un agua que tiene una salinidad alta, pero no es agua de mar, ¿no? Entonces, nosotros damos la concesión de esa actividad. Para dar esa concesión de actividad, nosotros tenemos que comprobar que la desaladora, en este caso, o desaladora de agua de mar, pues tiene todas las autorizaciones y todos los requisitos que las otras administraciones tienen que dar. Y no se trata de un partido de tenis ni de un partido de ping-pong. Nosotros le decimos a la comunidad de regantes Arcosur, oiga, tiene usted la desaladora, perfecto, la desaladora produce un agua que es apta para el regadío, usted tiene un perímetro de riego legal, por lo tanto puede utilizar ese agua en el regadío. Pero le hacemos otra pregunta, ¿el rechazo de la desalobradora, que es el agua cargada con sales y con nitratos, qué hace usted con ello? Porque el plan hidrológico de Cuenca le dice que solo le puedo autorizar si usted ese agua realiza un tratamiento adecuado y lo vierte al mar Mediterráneo. Solo se lo puedo dar en esa condición. ¿Y quién es el competente de darle el vertido tierra-mar? Es decir, al mar Mediterráneo. La comunidad autónoma. Otra vez porque la Constitución dice quién es el competente de cada cosa. Entonces, mientras a mí no me traigan el papel de la comunidad autónoma, en este caso de la región de Murcia, autorizando ese vertido, difícilmente yo le puedo dar la concesión. ¿Y qué sucede? Pues que no tienen. No tienen. Fue la comunidad autónoma de la región de Murcia la que en una inspección pues detectó que no tenían la autorización correspondiente, que la planta estaba funcionando y dio orden de clausura. Y por lo tanto, nosotros en ese caso pues somos meros espectadores, entre comillas, y que me entiendan los que nos van a ver, puesto que hasta que no nos traigan ese papel de la comunidad autónoma, pues difícilmente podemos otorgar la concesión. Es evidente. Al final, la mejor opción es esa, hablar con todas las partes y que cada uno tenga la opción de poder decir, bueno, esto funciona de esta manera, esto es esto y esto es esto.
Me quería meter ya para no alargar mucho la entrevista y para que usted la agenda la pueda seguir cumpliendo perfectamente. Me gustaría hablar del plan vertido cero. Ese famoso plan vertido cero, que bueno, a mí me quedó un poco claro ya cuando hice la entrevista con el secretario general de UPA Murcia, porque más o menos me vino a decir que bueno, que el plan vertido cero, o entendí que no se estaba haciendo en todo completo, por, digamos de alguna manera, pero sí en partes. ¿Usted me puede aclarar un poco más el tema, qué es el plan vertido cero y qué realmente es lo que se está haciendo, qué es lo que se está haciendo? Y me estuvo hablando de que había obras ya agendadas, que otras se estaban ejecutando. ¿Me puede usted dar un poquito más de información? Vamos a ver, yo creo que es una oportunidad poder explicar un poco esto del proyecto Vertido Cero o Plan Vertido Cero, porque todo el mundo habla de él y yo estoy convencido de que muy poca gente sabe lo que es, ¿eh? No en el Ministerio, evidentemente, en el Ministerio conocemos perfectamente lo que es y entiendo que en la comunidad autónoma también. Pero los ciudadanos en general, pues a veces están bombardeados con información muchas veces sesgada y por lo tanto se encuentran en una posición difícil de entender el por qué estamos como estamos. El proyecto Vertido Cero fue un plan estratégico, por decirlo así, que promovieron conjuntamente, y esto es muy importante, ambas administraciones, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ministerio de su momento de Agricultura y Medio Ambiente, ¿no? Porque venía de la etapa anterior, de la legislatura anterior. Pero fue una actuación que tuvo una participación muy intensa de todos los actores y al final terminó con la definición de 21 actuaciones, es decir, es una actuación integral. No se trata de hacer una cosa, no, es o se hace todo o esto no funciona. Creo que ese es el principal mensaje que hay que trasladarle a los que nos estén escuchando y viendo. Y desde ese punto de vista, el proyecto Vertido Cero tenía muchas medidas, llamémosle, de gestión, que son muy importantes. Y recuerdo la primera era la modificación de los temas de fertirrigación y fertilización. Es decir, se diagnosticaba el problema que había en el acuífero y en el Mar Menor. Es decir, la principal ventaja que tenía en aquel momento ese proyecto es que era una actuación conjunta entre las dos administraciones que son competentes en los dos ámbitos. Es decir, el Ministerio en el ámbito de las aguas subterráneas y la comunidad autónoma en el ámbito del Mar Menor. Porque eso no lo hemos dicho, pero hay que decirlo, la administración que ostenta la inmensa mayoría de las competencias de protección y de gestión del Mar Menor es la comunidad autónoma. Entonces, desde ese punto de vista se hizo ese diagnóstico, se establecieron una serie de actuaciones, muchas de gestión, algunas de infraestructuras, que es el colector famoso del vertido cero, que era el que interceptaba las aguas del acuífero, las trataba, las ponía a disposición de los regantes, el rechazo iba por un emisario una vez desnitrificado, etcétera, etcétera. ¿Pero qué ha sucedido? Pues que la Confederación ahí tiene una parte muy pequeña de responsabilidad, que es estrictamente la parte que compete al acuífero. El plan vertido cero llevaba una primera medida, que era la declaración en riesgo del acuífero de no alcanzar el buen estado químico. Y había que hacerla. Y la Confederación lo hizo. Lo hicimos el año pasado y se fue promulgada en el Boletín Oficial del Estado el 1 de agosto del año pasado. También nos hemos puesto y vamos a adjudicar este mes el plan de ordenación en relación a ese acuífero y al programa de actuación que hay que realizar en relación a ese acuífero, que era otra de las medidas que venía en el proyecto vertido. Pero el resto de medidas que venían, que eran de gestión fundamentalmente agrícola, pues no se estaban constatando que se estuvieran ejerciendo. Y esto hay que matizarlo porque efectivamente se promulgó inmediatamente después de nuestra declaración de la masa de agua en riesgo, pues una ley de
recuperación y protección del Mar Menor por parte de la Asamblea Regional de la región de Murcia. Con una serie de medidas muy importantes, desde el punto de vista de las prácticas agrarias y de la protección en primera instancia del acuífero y, por lo tanto, subsidiariamente del mar. ¿Pero qué pasa? Pues que desde que se promulgó esa normativa, pues no se ha sido capaz de constatar que las medidas que ahí se estaban reflejando se estuvieran ejerciendo. Y, por lo tanto, con ese escenario, el Ministerio pues, ha dicho que de momento no realiza ninguna actuación, digámosle, de naturaleza de ingeniería, de interceptación del recurso para poner un agua a disposición del regadío, puesto que no está constatando que el regadío ha cambiado las prácticas agrarias. Es decir, seguir, lo que no es red de recibo, y creo que eso se entenderá perfectamente, es realizar una inversión muy importante para que se siga contaminando el acuífero. Cuando tenemos una carta de emplazamiento y un dictamen motivado de la Unión Europea que nos abocará de no cambiar a una sanción importante económica. Y esa es la situación a día de hoy, en que el Ministerio le ha trasladado a la comunidad autónoma que o se empieza a actuar en lo que se llama en origen, es decir, evitando que se siga continuando esa contaminación o esa aplicación indebida de nitratos, pero no solo de nitratos. Para que se produzca la eutrofización hacen falta también fosfatos. Los fosfatos normalmente vienen de las redes de saneamiento, de esto que hemos hablado de la depuración. Es decir, hay que empezar a actuar en el origen de los procesos que alteran, por así decir, las aguas que finalmente terminan en el Mar Menor. Y en tanto en cuanto no se pueda acreditar que se ha hecho el esfuerzo en esa línea, difícilmente el Ministerio va a cometer ninguna de otras medidas. Y para terminar, la última, don Mario. Yo, algunas personas de las que he entrevistado, entre ellos los mismos regantes y representantes de Oitú, o sea, lo que sea antiguos Temur, pues hombre, más o menos apuntaban, uno me venía a decir que bueno, que no había que descubrir la pólvora, pero que sí es cierto que podíamos hacer algún ente o alguna mesa de trabajo, un foro donde todos los implicados se sentaran a la mesa y pudieran intentar buscar un acuerdo. De hecho, el representante de Ostemur me hablaba del delta del Ebro, que hace años estaba en una situación muy parecida al Mar Menor y que habían conseguido revertir esa situación y que ahora era reserva de la biodiversidad. Entonces, ¿cómo poder hacer eso? ¿Hay alguna forma de que todas las partes implicadas de alguna manera dejen aparte, entre comillas, sus egos, su forma de pensar y busquen una forma de acordar para poder solucionar este problema? Bueno, yo ahora mismo lo veo complicado. Lo veo complicado porque hay muchos puentes que se han roto y que hay que volver a construir en términos ingenieriles, ¿no? Hay que volver a Sí, sí. hacer una obra de unir, aunque solo sean canales de comunicación, que incluso están rotos, ¿no? Es decir, eso de los procesos de gobernanza, pues evidentemente hay que volver a intentarlo, y con un primer escenario que creo yo que es nuclear, ¿no? Que es entre las administraciones. Es decir, el primer proceso que habría que recuperar es entre las distintas administraciones concernidas, sean comunidad autónoma o sean ayuntamientos, que tienen una parte muy importante también, y la Administración General del Estado. Pero es que vemos que no hay, desde el punto de vista de los objetivos, una unidad de criterio. Es decir, lo que acabo de decir, si no empezamos a actuar en origen, difícilmente vamos a controlar el proceso. Y la Administración Autonómica dice, no, primero lo que hay que hacer es frenar la entrada en el Mar Menor. Dice, no, es que la entrada en el Mar Menor es la consecuencia de muchos años de no hacer ese control en origen. Por lo tanto, no vayamos a cometer otra vez el mismo error. Y si me apura, hagámoslo de manera simultánea, pero empecemos a controlar en origen, ¿no? Esa contaminación. Y mientras eso no se vaya madurando y se vayan viendo esas cuestiones, pues va a ser muy difícil. Porque es que además, yo la confianza que tengo es que es un tema de voluntad, porque legislativamente está todo escrito. Es decir, la propia ley esta que le he comentado,
de la comunidad, vamos, de la Asamblea Regional de la Región de Murcia, es una ley autonómica, establece claramente que hay que crear lo que se denominan las entidades colaboradoras de administración, que son entes independientes, técnicos, que lo que tienen que hacer es certificar que lo que se está haciendo bien. En el momento que eso se acredite, ¿qué problema hay en hacer otro tipo de actuación? Ninguno. Y como digo yo siempre, entiendo que la agricultura del campo de Cartagena tiene un potencial técnico suficiente para poder revertir la situación. Pero alguien lo tiene que certificar, alguien independiente. No me vale que sean las propias comunidades regantes las que nos digan, oiga, lo estamos haciendo muy bien. Digo, claro, ¿usted qué va a decir? Tenemos que ser las administraciones las que realmente demos ese marchamo de acreditación, ¿no? A través, como es un trabajo ímprobo, no tenemos funcionarios para ello, pues a través de estas entidades. Esas entidades tenían un plazo para crearse en la ley, pues que yo sepa, a fecha de hoy siguen sin crearse. Por lo tanto, creo que el camino está marcado. Lo que se trata es de la voluntad de querer recorrerlo. Bueno, pues don Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, muchas gracias por habernos atendido, por haber dado un poquito más de luz a este problema, porque creo que lo importante, ya os he dicho al principio, es que todas las partes al menos puedan expresar con toda libertad lo que hay, para a partir de ahí el ciudadano que saque una idea de lo que realmente hay en medio, ¿no? Y que, bueno, pues que todos podamos poner un poquito de nuestra parte. Don Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros y por darme la oportunidad de intentar explicar este tema tan complejo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, amigos, espero que esta entrevista haya sido de vuestro agrado, haya sido de interés y haya contribuido un poco más al tema de estas conversaciones con respecto al tema del Mar Menor, que intentamos pues, un poco ir clarificando las ideas. No os canso más, me despido de vosotros hasta la próxima semana y como siempre os digo, ser felices.